Bueno, gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos nuevamente a su podcast Citas Ciegas. El día de hoy tenemos el gran honor de contar con Alcides León, blogger, conferencista, periodista, ingeniero en computación, comunicador, editor de revistas. Bueno, en fin, duraríamos creo la hora dando a conocer un poco la biografía de Alcides y realmente estamos muy contentos y muy agradecidos contigo, Alcides. Bienvenido al programa. Gracias, Ronald. Más bien para mí es un honor estar con ustedes acá y poder compartir un poquito de lo que uno tiene como visión de esta industria de la tecnología o de esta vida de la tecnología que es para nosotros, porque realmente es un camino de vida. Bueno, Alcides, más de 30 años dedicado a la parte de tecnología. Eres de Miranda, Venezuela, ¿correcto? Sí. Bueno, yo soy nacido en Venezuela en 1969, buen año, ¿no? Fue cuando el hombre llegó a la luna. Un poquito después llegué yo a la Tierra. Así que ya fue un buen comienzo. Y desde siempre apasionado por la tecnología, desde muy pequeño, ¿no? Me acuerdo que con 3 o 4 años desarmé un pequeño radio de transistores que me había regalado mi padre para saber dónde estaba el hombrecito que hablaba adentro y buscar el porqué de las cosas, ¿no? Y eso yo creo que ha sido un poco mi constante a lo largo del tiempo, siempre intentar entender cómo funcionan las cosas. En esa carrera de intentar entender cómo funcionan las cosas, de alguna forma terminé convirtiendo mis estudios universitarios, que fueron obviamente en el área de computación, que era algo que yo no solamente amaba, sino que ya había empezado desde el mismo bachillerato. O sea, había tenido una Epson QX10 con CPM como sistema operativo y había hecho programación inclusive para programar directamente la impresora, que realmente, digamos que bastante primitiva para los estándares de hoy en día, ¿no? Pero con 256K de memoria, esa computadora para mí era lo máximo. O sea, tenía una suite de ofimática, tenía Pascal, tenía Basic, o sea, podía hacer un montón de cosas dentro de todo eso. Y por ahí fui queriendo desarrollarme en el área de tecnología desde muy temprano. Si bien, como todos los de nuestra generación, mi pasión inicial era un poco lo que era la actividad espacial, la cual todavía sigo con muchísimo gusto y todo. La computación era como lo más cercano a esa ciencia del futuro que nosotros veíamos. Entonces me fui desarrollando por ahí y una vez que estaba ahí me di cuenta que había mucha gente que se estaba perdiendo ese mundo. Y entonces agarré dentro de la carrera las opciones que me permitían comunicar esta tecnología a los demás. Y yo era uno de esos bichos raros que no agarraba bases de datos porque no me gustaban las bases de datos, con el perdón de todo tu público que en su mayoría debe amarlas. Y yo más bien pensaba, yo quiero ver electrónica del computador, o sea, yo quiero ver arquitectura, cómo se hacen los chips, cómo se hacen que todo esto funcione. Y yo agarré eso y yo agarré también computación gráfica, que tampoco era algo que le gustaba mucho a la gente de mi época, y desarrollos en multimedia, y además era docente en la universidad mientras estudiaba y daba clases de informática a todas las distintas cortes que venían detrás de mí. Así que todo eso me fue formando hasta que, bueno, terminé trabajando dentro de la universidad como investigador en el área de multimedia por un tiempo y por algunas razones que no vienen tanto al caso, pero trabajaba en unos proyectos muy interesantes, tuve que salirme y tuve que irme al área privada y estamos hablando de 1996 y yo dije, yo quiero ir a un sitio donde pueda trabajar en la web, que era una cosa un poco rara para ese entonces. O sea, hablar de la web era una cosa muy rara. Yo estudié en una de las mejores universidades científicas del país, que es la Universidad Simón Bolívar, y tengo el orgullo de que la primera página web de la universidad como tal, o sea, la universidad tuvo unas páginas web, pero de los laboratorios de computación en un principio, pero el primer homepage de la Universidad Simón Bolívar, que así se llama la universidad donde estudié, lo diseñé yo, y lo diseñé yo al mismo tiempo que nació mi hija mayor. O sea, que fue una cosa bastante interesante. Te puedo decir que fue en febrero de 1996 cuando surgió. Y imagínate que las cosas eran tan raras que éramos una universidad científica, pero en las afueras de Caracas teníamos una conexión de 4 KB, ¿ok? Solamente para conectarnos. Y con eso la gente bajaba fotos, bajaba programas a través de los distintos servicios de Altron, los alt. Cualquier cosa dentro de los newsgroups, etcétera, y bajábamos las fotos en pedacitos para poder verlas. O sea, usábamos servicios que despellejaban la foto de JPEG
y la partía en pedacitos para poder verla al otro día, o bajábamos los documentos con muchísima calma así y dejábamos todo eso corriendo dentro de máquinas como las PDP-11, por ejemplo, que todavía estaban ahí y funcionando, o algunas máquinas de Sun Microsystem que ya teníamos en un principio. O sea que ha sido un inicio realmente interesante en todo eso, pero que al salir de la universidad me llevó a trabajar en medios de comunicación y ahí fue donde conseguí de alguna forma mi camino, que era Sí. explicarle la tecnología a los que no saben de ella, pero que la utilizan todo el tiempo. Pero antes de que salgamos de esta etapa de la universidad y demás, así es, siempre la gente que hemos estado en el área de la tecnología, en tu caso, tú sales del año 96, yo empiezo a trabajar en tecnología en el año 91, y como tú dices, también dentro de un área que no era muy común en aquel entonces, yo empiezo trabajando en un proyecto de investigación en un GIS. Era el primer sistema de información Wow. geográfico que se elaboraba a nivel de Latinoamérica gracias al aporte de la ACDI, de la Asociación Canadiense para el Desarrollo Internacional. Y entonces hacíamos cosas muy distintas. Era un grupo interdisciplinario de 32 personas donde habían geógrafos, dibujantes técnicos, en fin, era lo menos parecido a lo que uno se imagina que podría ser o haber sido su trabajo, pero sin embargo tuvo una fase de aprendizaje tremenda. Y creo que eso es lo que de alguna otra manera forma también a veces ese carácter de la persona y te dice, bueno, mira, por aquí es donde debemos ir. Y era un punto importante porque, como te digo, al estar con geógrafos, no eran personas técnicas. Sin embargo, ellos tuvieron que involucrarse en temas de tecnología para poder adaptar. En el caso de nosotros fue tomar todo lo que era la cartografía en papel que había en ese momento en el país, convertirla en cartografía digital, adaptarla al GIS que estábamos utilizando y crear el primer mapa de amenazas y riesgos del país, que servía a su vez para la Comisión Nacional de Emergencia y para el Instituto Geográfico para temas diversos. Entonces nosotros trabajamos en distintas capas y bueno, por ahí íbamos en esos rumbos. Pero específicamente para no salirnos todavía, porque ya nos estamos saliendo un toquecito de la universidad, ¿qué recuerdas de esa etapa de la universidad cuando llegaste y en algún momento dijiste, mierda, la cagué, perdí un trabajo, perdí un proyecto final que tenía que entregar? ¿Te acuerdas de alguna experiencia de esas que recuerdas todavía hoy a esos días como una experiencia de decir, nunca más la volveré a hacer y nunca más la hiciste? Yo siempre fui un mal alumno en el sentido de que tenía buenas notas normalmente y era considerado por muchos como muy inteligente, pero tenía un grave problema y es que me dormía en las clases. O sea, si no soy yo la persona que está hablando, a mí suele darme mucho sueño el estar demasiado tiempo escuchando a alguien sin poder intervenir y sin poder intercambiar ideas. Entonces, una vez yo solía sentarme al final de los salones y en ese final de los salones, como ya estaba muy atrás, me sentaba colocando los pies en donde uno se sienta y sentándome sobre el respaldar del pupitre. Y una vez me quedé dormido y gracias a Dios estaba justo al lado de una pared y me caí hacia el lado de la pared y entonces no me caí hasta el piso. Y entonces ahí me di cuenta que tenía que faltar a las clases en lugar de ir a las clases cuando tenía sueño, ¿no? Entonces, eso me trajo, pero muchísimas anécdotas divertidísimas, pero muy, muy divertidas. Por ejemplo, si bien me perdí a veces aprender de algunos buenos profesores, aunque generalmente yo determinaba si el profesor era bueno para mi gusto o no en las primeras clases, me pasó mucho que yo llegaba a presentar parciales, los exámenes que se presentan en el medio del trimestre. Nosotros estudiamos por trimestres, en unos trimestres muy duros, porque nosotros veíamos trimestres de 12 semanas, mientras en las otras universidades veían solamente 2 semestres de 16. Es decir, nosotros estudiamos por lo menos 4 semanas más al año que el resto, y con el hecho de que eran semestres, que eran trimestres y no semestres, los profesores eran mucho más implacables, que no, lo ves el trimestre que viene si no pasas la materia, etcétera, ¿no? Entonces, más de una vez yo llegué y tuve que correr por toda la universidad buscando porque habían cambiado el aula donde yo veía clases y yo no me había fijado, no tenía el teléfono de ninguno de los compañeros o no me había puesto a hablar ni nada porque simplemente decidí que no iba a la clase porque me parecía que la profesora era aburrida o algo por el estilo. En particular, me ocurrió con una materia, una profesora realmente horrible, de la cual no diremos el nombre, por supuesto, pero que daba lo que nosotros llamamos, digamos, memoria secundaria, por decir así.
No me acuerdo cuál era el título real de la materia, pero al fin y al cabo terminamos simplemente sabiendo cómo guardar las cosas en disquetes, en CDs, en distintos medios de almacenamiento. Y era una materia que digamos que para mí era muy sencilla, porque era simplemente reglas de tres. O sea, tengo tantos tracks, los tracks tienen tanta capacidad, si tengo que guardar algo, el tamaño de los bloques es tal, sé que tienen que ser en múltiplos del tamaño de los bloques, etcétera. Y llegué a presentar mi examen a las 7:30 de la mañana. Yo estudié en un sitio estudié en un sitio que es muy fresco dentro de todo para nosotros, clima de montaña, etcétera. Estaba ligeramente lluvioso el día, inclusive, y cuando llego no hay nadie en el salón. Y empiezo a recorrer todo el edificio para ver si se habían mudado y no consigo nada. Recorro el edificio de enfrente, que solía ser una alternativa, no consigo nada, y decido irme hasta la coordinación de la materia para poder saber de la carrera para poder saber dónde estaba. Entonces, bueno, atravesé la universidad de punto a punto para darme cuenta que era el tercer edificio que no revisé. O sea, tuve que volver a dar la vuelta. Total, que el resumen de esto es que llegué media hora tarde a un examen y gracias a Dios, como no había salido nadie, me dejaron entrar. ¿Ok? Y cuando llego, yo lo único que cargaba encima eran las copias de la materia que se las había pedido a una amiga el día anterior, pero no me había acordado de preguntarle si habían cambiado de salón o no, y un bolígrafo. Y yo veo que todo el mundo tiene una calculadora y tiene el libro de la materia. Y yo no tenía ni siquiera el libro. Yo no había, normalmente no comprábamos libros en las materias, sino de vez en cuando, pero en esa tenían el libro y el examen era a libro abierto y podías usar calculadora. Y yo no tenía ni calculadora ni nada por el estilo. Tuve que ir a rogarle a la profesora que me dejara quitar una hoja blanca del examen, porque además yo no tenía, y ponerla al lado para poder hacer las cuentas. Y a regañadientes ella me dio permiso de hacerlo, pero bueno, con muchísimos improperios en el medio y con muchísimas críticas a mi puntualidad, a mis cosas, todo. Entonces imagínate tú enfrentar un examen que estaba lleno de cuentas con un bolígrafo que no se borraba, con una sola hoja para hacer las cuentas. Ella me dijo que tenía que anexárselo después a eso y empecé a sacar cuentas como loco y a hacer mi examen y llegué de repente y había que sacar una raíz cuadrada. Y yo me acordaba de esa fórmula de sacar la raíz cuadrada colocando el techito de la división, pero al revés, pero muy someramente. Lo había visto alguna vez en bachillerato y no me acordaba mucho. Y bueno, digamos que tuve que deducir la forma de sacar la raíz cuadrada utilizando los conocimientos que tenía y logré sacar con 2 dígitos de aproximación mi raíz cuadrada. Reviso mi examen completo, termino y cuando termino me doy cuenta que me sobra media hora todavía. De un examen de 2 horas, yo sin apuntes, sin calculadora, con bolígrafo, sin la, lo había hecho en 1 hora. La expresión que vino a mi mente fue realmente me rasparon, o sea, clavé, como decíamos aquí en Venezuela. O sea, me clavaron horriblemente. Me tomé 5 minutos más y revisé todo y dije, yo no puedo hacer más nada aquí. Yo todo lo que veo, lo veo que está bien. Y fui y entregué. La cara despectiva de la profesora al verme entregar una media hora antes diciendo esta persona en menos de 1 hora hace un examen que los demás todavía están acá con libro, con todo y no puede resolver. Bueno, fue patética. Total que me fui totalmente desilusionado, pensando, autoflagelándome, pensando en que tenía que poner un poco más de atención, que tenía que ir a las clases un poco de veces más, tenía que averiguar los salones, etcétera. ¿Y cuál será mi sorpresa cuando una semana más tarde dan la nota y el promedio del salón estuvo en 4 puntos sobre 20? Y yo saqué algo así como 17 o 18 puntos sobre 20 y me bajaron solamente 2 puntos porque no había usado la notación correcta en algunos casos. ¿Ok? Eh, de ese tipo de anécdotas yo tengo varias. Obviamente la muchacha que me prestó los apuntes tuvo que retirarse y estaba fúrica conmigo, me caía a golpes, literalmente era una buena amiga, pero me cayó a golpes así encima. ¿Cómo es posible que tú con mis notas, con mis apuntes hayas podido pasar el examen y ser la nota más alta del examen y yo haya tenido que retirar la materia porque no pude? Y bueno, y como eso tuve varias opciones, que varias veces que me pasaron así, ¿no? Hubo un momento, para darte una segunda anécdota que te define más o menos la forma de cómo era yo, vamos a decirte una segunda, vamos a decir 2:30. Típicamente yo no solía anotar cuando iba a clases. Yo solía pararle a lo que dice el profesor, estar muy atento a lo que dice el profesor y no tomaba apuntes. Y eso me da una ventaja. Yo después pedía los apuntes y fotocopiaba los apuntes de alguna amiga, normalmente, que las amigas son las que tienen como letra más bonita, son más atentas y copian todo.
Pero yo me sentaba al final y me llevaba un buen sándwich y me llevaba una lata de Coca-Cola. Y entonces abría mi lata de Coca-Cola, me ponía a comer mi sándwich y me ponía a ver qué decía el profesor. Pero lo mismo hacía cuando entraba a los exámenes. Entonces me sentaba de último generalmente, abría mi lata de Coca-Cola y cuando hacía el sonido ya todo el mundo se volteaba a verme raro. Abría mi sándwich, normalmente venía en papel de aluminio o en una bolsa o algo, y me sentaba a leer el examen. Y esa era mi forma digamos, encarar el examen. Lo leía todo sin pensar nada y volvía al principio y entonces empezaba cada vez a pensar un poquito más. A ver, esto se debe resolver por tal camino. Y pasaba a la siguiente pregunta. Esto se debe resolver por tal otro. Este no tengo idea. Este se debe resolver por otro. Y así hacía como 4 iteraciones, ¿no? Y cada vez iba un poquito más profundo. Entonces, una vez que ya terminaba mi sándwich, que la Coca-Cola estaba como por la mitad, más o menos, yo ya tenía un panorama claro de qué preguntas había y qué no. Cuál era el camino para resolverlo y me ponía a resolver esas. Después de que resolvía esas, sí, empezaba ya a la parte un poquito más dudosa a resolver las demás, ¿no? Entonces, a veces la gente me veía un poco raro, ¿no? Porque hacía esas cosas. Pero bueno, digamos que más allá de esa anécdota, normalmente salía bien a pesar de que no asistía a las clases. Pero un día tocó que hubo un problema político en Venezuela en el cual ya todos saben la historia política reciente de Venezuela, pero bueno, hubo un golpe de Estado, hubo un montón de cosas y todos de alguna forma se desenrolló, se disturbó el orden normal de las cosas. Y yo llegué a un día en que tenía 5 exámenes el mismo día cuando se intentó arreglar el calendario. Como tenía 5 exámenes el mismo día, obviamente yo no estudié para algunos de ellos, ¿ok? Pero uno de ellos en particular coincidía en hora con otro. Y yo había había sido un caso como el anterior que te dije, donde yo no había ido casi, tenía una gran amiga matemática que me dijo, esto era probabilidades, la materia, y me dijo simplemente, pues, en probabilidades todos son bolas y cajas, son cómo tienes que meter esas bolitas en unas cajas, eso es todo lo que tú tienes que ver. Una vez que tú identificas cuáles son las bolas y cuáles son las cajas, te va a salir el problema. Y yo había hecho mi examen así y había sacado 19 puntos de 20 en mi examen, cuando también el promedio había sido bajísimo, porque además probabilidades es el gran coco de los que estudiamos computación, ¿no? Es, digamos, que el gran monstruo. Entonces, para una materia que tenía que sacar solamente un punto, yo dije, yo simplemente firmo y me voy, o sea, en el peor de los casos. Como te digo, tenía 4 exámenes ese mismo día aparte. Eso. Entonces, bueno, fui a presentar, le dije, mira, tengo otro examen a la misma hora, en el otro examen necesito muchos más puntos, quiero presentar el otro examen con calma. Y la profesora me dijo, está bien, cuando termine todo, a las 6 de la tarde te vienes a mi oficina para que presentes. Y dicho y hecho, pasaron todos los exámenes, estaba muerto ya, con 4 exámenes ese día, y viene ella y me recibe en la oficina. Y yo digo, nada, aquí vamos a firmar y me voy, porque estoy cansadísimo. Y entonces me dice, bueno, te voy a hacer una sola pregunta, me dice ella. Y yo ahí empecé a pensar de que la cosa era grave. Vamos a hacerlo oral, vamos a hacerlo enfrente mío. Y yo dije, ok, ya no firmo, ya no tengo el punto, tengo que por lo menos hacer algo para lograr el punto. Entonces me viene y me escribe una ecuación en el pizarro. Una profesora muy amable además, muy buena profesora, pero que además tenía un defecto en la parte física y era que tenía un ojo ligeramente desviado. Entonces tú no sabías si te estaba viendo directamente o no a veces, o con qué ojo te estaba viendo. Pero era un amor de persona ella. Y viene y me presenta toda una ecuación ahí y me dice, ¿qué tipo de distribución es esa? Yo me quedo viendo el pizarrón, lo veo durante mucho rato, digamos 3 minutos, algo así, le digo, esa es una distribución del tipo tal, tal, tal. Y me dice, perfecto, ¿por qué? Yo le digo, porque yo necesitaba solo un punto para pasar y me estudié las primeras y esa fue la única que no me estudié porque era la última y más difícil y no la reconozco como ninguna de las que estudié. Bueno, ahí empezó la cosa. Entonces me dijo, ajá, muy gracioso, me dice. Yo le digo, no, no, es la verdad, tenía 4 exámenes. La cosa es así. Y me dice, bueno, vamos a ver qué tan bueno eres entonces. Vamos a ver por qué no lo deduces. Y empezó a ponerme a deducir cómo resolver la famosa distribución. Mira, te digo que nunca sudé tanto en mi vida intentando resolver algo, además directamente en el pizarrón frente a una profesora, como las notas en la Simón Bolívar son del 1 al 5, ¿no? Para pasar necesitas 3, para la siguiente nota es 4 y la nota más alta es 5. El 3 lo obtienes con 50 puntos, el 4 con 70 y a partir de 85 puntos sobre 100
es el 5. Bueno, una hora más tarde de estar resolviendo cosas, me dijo, ok, ya tienes el 4. Vamos a ver ahorita si puedes llegar al 5. Yo le dije, no, mira, dejémoslo así porque yo no quiero ya seguir en esto. Y me dice, bueno, igualito no te lo mereces porque no te lo estudiaste todo. Y me quedó mi materia con nota de 4. O sea, eso es más o menos la idea de lo que era yo en la universidad. Sí, sí, no, 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 y son cosas porque cada uno tiene su propia manía de cómo llegar y tratar las cosas. Sí, ahora que me estás contando tus historias, yo también recuerdo algunas de las mías y eso, como te digo, eso es lo que forma a las personas en el tiempo. A ver, sales en 1995, terminas en la universidad, empiezas a trabajar como investigador en multimedia en la misma universidad como nos hablabas. Según lo que veo, bueno, lo que nos contabas, las primeras páginas de la universidad fueron Uh -huh. elaboradas y estuviste ahí, pero también en 1995 empiezas a trabajar en una de tal vez de las revistas más icónicas de toda Latinoamérica, como es el PC World, y lo haces para la versión Venezuela. Cuéntanos cómo es que llegas ahí a trabajar inicialmente en esa revista y qué era Pero qué era lo que hacías. uh -huh. Sí, mientras estaba en la universidad, yo fungí como jefe, presidente o lo que fuera del grupo estudiantil de computación al cual tuvimos digamos que el atrevimiento de ponerle de nombre Genia C, o sea, por ENIAC, la primera computadora realmente con una G adelante por grupo, pero que además sonaba muy bien. Y dentro habíamos hecho una revista, nuestra universidad se llamaba Universidad Simón Bolívar, cariñosamente USB, y nosotros habíamos creado una revista que se llamaba US Bits. Entonces yo tenía desde muy temprano realmente mucha inclinación hacia todo lo que era comunicar. De hecho, di clases de informática, como te decía, era lo que nosotros llamábamos a los nuevos, a los que estaban en el primer año, para introducirlos a herramientas básicas. En algún momento llegó a ser Excel, pero antes de Excel todavía dimos algunas cosas como en máquinas Epson, que era como multiplan y cosas por el estilo, ¿no? Así que imagínate tú. Entonces, siempre había tenido esa inclinación por estar en ese mundo. Cuando empiezo a desarrollarme como investigador, trabajo con el profesor que me dio computación gráfica y del cual me hice gran amigo, a pesar de que toda la carrera fue una gran rivalidad entre los dos. Después nos hicimos muy amigos, pero precisamente porque era una rivalidad de intelectos, ¿no? Y entonces yo lo corregía a él cuando se equivocaba y él intentaba plantearme cosas distintas que eran. Total que fue algo que, digamos, desde el punto de vista intelectual fue muy nutritivo, ¿no? Empecé a trabajar con él y ahí trabajamos también en multimedia. Di clases de HTML5, bueno, HTML5, HTML, perdón, 3, a las secretarias de algunos sitios, a investigadores, a todo, para que cada una de las personas que estaba por fuera pudiera hacer su página. Después salió PageMill de Adobe y por lo menos teníamos una herramienta para poder hacer eso. Y después salió FrontPage de Microsoft y habían dos herramientas con las cuales la gente podía realizar una página web. Pero antes de eso, y todavía lo tengo por ahí en algún lado, yo hice una guía para enseñar cómo programar en HTML a todo el mundo, a las personas normales, comunes y corrientes. Pero por cuestiones de burocracia, empezaron a retrasarse mis pagos. Yo cobraba de un ente externo a la universidad, que era el Banco Interamericano de Desarrollo, que pagaba muy bien, pero la otra mitad de mi salario venía de la universidad. Y solamente cuando las dos mitades estaban juntas era que me pagaban. Y cobraba muy bien para cuando comencé, además. Lo que pasa es que por primera vez en mucho tiempo la universidad empezó a retrasarse en los pagos. No era una universidad propiamente, sino era una fundación de investigación y desarrollo de la universidad. Y empezó a retrasarse y había nacido mi hija al mismo tiempo. Entonces estuvieron como 3 meses sin poder pagarme y eso para mí marcó una diferencia muy grande. Entonces empecé a buscar trabajo, pero no quería trabajo en bancos donde me hicieran ir a levantar la base de datos a las 3 de la mañana porque había un problema, porque como ya te he dicho, tengo alergia a las bases de datos hasta cierto punto. Entonces, empecé a buscar en sitios distintos. Yo busqué en agencias de publicidad, yo busqué en agencias de comunicación, yo busqué en grupos editoriales y terminé eh, consiguiendo un lugar en un grupo editorial que hace una revista muy famosa aquí en Venezuela, en negocios,
también digamos, en Latinoamérica, que se llama Producto. Y Producto, al mes que yo entro a trabajar con Producto, comprar la licencia de PC World para Venezuela. Y se presenta la primera edición de PC World y de repente hacía falta alguien que pudiera ir a San Francisco, que hablara inglés, que comprendiera de lo que estaba diciendo para ir a una conferencia. Y nadie de los que estaba ahí podía hacerlo. Y yo levanté mi mano. Yo, miren, tranquilamente yo puedo hacer eso. Ya había estado en San Francisco trabajando antes, haciendo un curso antes, perdón, en las oficinas de Apple y todo en un lenguaje de programación que me había mandado a la universidad. Había estado en Silicon Graphics porque teníamos una Silicon Graphics en el laboratorio de la universidad. Había visto lo que era la televisión en demanda en un demo en aquel entonces que solamente estaba implementado en Orlando y yo decía, wow, y esto se podrá hacer masivamente realmente después en todo el resto. Y nada, se dieron todas las condiciones para que yo empezara a escribir para ellos. Después la compañía con la que viajé fue comprada más adelante por SAP y empezaron mis relaciones con las grandes empresas en el mundo, o sea, tanto con SAP como con Oracle especialmente, y con IBM por otro lado y Microsoft. Yo he tenido muy buenas relaciones y debo haber asistido a no menos de unas 60 conferencias o 70 conferencias de estas 4 empresas solamente, sin contar todas las demás. Y así empecé a desarrollarme porque, bueno, era el único que entendía lo que realmente estaban diciendo, era el único que hablaba inglés lo suficientemente bien como para hacer una entrevista, aunque no fuera el mejor inglés del mundo. Y que no iban a engañar para que simplemente dijera y repitiera un mensaje comercial. Y así empecé a labrarme yo un camino en el área de la comunicación especializada en tecnología, donde fui más famoso por mucho tiempo fuera de Venezuela que en Venezuela. Y es un tema porque no solamente hablas inglés, también hablas francés, ¿correcto? Sí, además aprendí francés porque tengo una hermana, mi única hermana, que se fue a vivir a Francia y yo aprendí a hablar francés suficiente como para no morirme de hambre si me dejas botado en Francia en cualquier lado. Yo podría hacer la mayoría de las cosas, no es que como para escribir en francés una novela ni nada, porque con esa situación tan compleja que ellos tienen, pero sí lo suficiente como para poder valerme en un día a día. Y él sí está hablando de todo un poco, porque veo, bueno, empiezas en esta fase, pero en algún momento has tomado alguna, o sea, te has capacitado o has estudiado periodismo o siempre ha sido esa parte de aprendizaje la que te ha llevado al momento ahorita de estar como comunicador o cómo has hecho ese traslape entre las dos profesiones. Bueno, de alguna forma fue natural para mí. O sea, siempre he sido una persona muy comunicativa, me gustaba leer muchísimo de niño. Cuando uno lee mucho aprende a escribir sin duda alguna. Yo creo mucho en el poder de que tú hables bien, porque tú no puedes pensar bien si tú no hablas bien. Y cuando tú hablas bien, tienes las estructuras complejas para poder pensar de manera adecuada. Yo le pongo ese ejemplo a mucha gente. Cuando vemos, por ejemplo, culturas como, digamos, la cultura de Estados Unidos, que tanto nos llama la atención a nosotros, y nosotros vemos que en Estados Unidos son capaces de hacer muchas cosas y de todo el tiempo ser muy dinámicos, tú te das cuenta que es porque ellos se permiten en su estructura lingüística convertir todo en un verbo. ¿Ok? Tú te das cuenta de que además de que el idioma es bastante más sencillo que el nuestro, todo lo pueden convertir en un verbo. Si tú haces mucho Google, tú puedes hablar de googlear porque tú lo puedes, o sea, tú puedes hacer to Google it, o sea, y convertir Google en un verbo, o sea, googlealo, eso que a nosotros nos cuesta tanto decirlo así y que no termina de ser correcto para ellos, es muy fácil hacerlo. O si cuando tú observas, por ejemplo, el pueblo alemán, que es tan ordenado en todo, y estudias algo de alemán, que yo intenté estudiarlo y no di pie con bola, como diríamos acá, o sea, porque realmente me pareció complejo, aunque muy bonito, te das cuenta que los alemanes, antes de saber qué van a hacer con todo, primero enumeran todos los predicados, complementos y todo lo demás, porque ellos ponen el verbo al final de la oración. Entonces ellos no pueden hacer algo si no tienen todo lo demás organizado antes. Y ahí comprendes la grandeza del orden alemán y por qué todo es tan ordenado en Alemania. Y cuando tú vienes y ves a nosotros, los latinos, nos ves con tantas formas
de, como diríamos acá, guabinear, es irnos por caminos distintos para decir las cosas, que nosotros podemos decirnos de muchas formas, de muchas maneras, que nosotros podemos, inclusive hay una cultura indígena aquí en Venezuela que no tiene la palabra no, sino que tiene negaciones para cada una de las cosas que necesita una negación distinta. Entonces, nosotros somos como poco propensos a formalizar todo y tenemos muchos caminos y mucha floritura. Nuestro mismo lenguaje va en contra nuestra en ese sentido de que no nos hace tan pragmáticos, pero nos permite vivir la vida de una manera mucho más divina. Entonces, bueno, obviamente al tener esa inclinación y después tener la suerte de tropezar con buenos maestros y con buenas personas que eran muy buenos profesionales en sus áreas y fijarte con humildad e intentar aprender de ellos, puedes hacer muchas cosas. Yo tuve muy buenos maestros en PC World, especialmente mi editora en jefe, que era Elina Medina. Yo tuve muy buenos ejemplos de cómo hacer periodismo de investigación y cómo poner un buen tema aquí con Raúl Lotito, que es el editor en jefe de producto y que realmente es, pero también aprendí de muchas otras personas. Yo trabajé con una periodista llamada Argelia Gómez, que también era muy buena montando las cosas e iba aprendiendo. Trabajé con Adolfo Manaure, que también fue editor en esto, y también de él aprendí, a pesar de que no era tan bueno enseñando. Aprendí por contraejemplo y aprendí por las cosas que te obligaba a hacer, aunque no te dijera cómo. Tuve gente que era muy prolífica enseñándote, gente que era muy prolífica corrigiéndote, y de todos ellos yo intenté ir aprendiendo un poco. Y mira, hoy en día especialmente sigo aprendiendo de todos los compañeros de La Fuente. Tengo grandes amigos dentro de La Fuente, por ejemplo, Fran Monroy, por ejemplo, Edgar Rincón, por ejemplo, William Peña, etcétera, de los cuales he aprendido de radio, o Carlos Monzón, que he aprendido de radio con ellos, Antonio Duarte, que la radio para mí es una cosa completamente alejada y que no estaba dentro de lo que yo hacía. Tengo otros amigos en los que he aprendido en la parte de investigación, tengo otros amigos de los que aprendo de cine, como igualmente, bueno, amigos en Colombia, amigos en Costa Rica, amigos en todos lados. Por ejemplo, en Costa Rica, Carlos Cordero, para mí ha sido una referencia en muchas cosas de lo que hacían en computación, pero también Vanessa, Barahona, también un montón de gente que he tenido por ahí, Eric Murillo, etcétera, que he aprendido con ellos de ahí, gente en Panamá. En Colombia tengo grandes amigos y grandes referentes como Ciro Villate, como John Harold, José Carlos Tecno. En Perú con mi amigo Bruno Bloc de Notas, o sea, Marcelo Lozano en Argentina, César del Garabedián en Argentina, Cash, Carlos Alberto Teixeira en Brasil. O sea, de toda esa gente uno aprende y aprende unas anécdotas increíbles. Entonces, aprendes técnicas, aprendes cosas que hacer. Entonces, ha sido bastante autodidacta en mi parte, pero gracias a que he tenido donde aprender y he tenido los modelos para aprender, he podido hacerlo. Sí, de hecho, Alcides, he visto que has hecho varias colaboraciones con el grupo Globavisión de ahí, de Venezuela. Y hay un tema, precisamente por acá es que te hago la consulta, porque muchas veces, al menos en Latinoamérica, los gremios son a veces muy cerrados. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica, si vos no sos o no formas parte del colegio de periodistas, el hecho de que asumas una actitud de comunicador sin ser parte del colegio de periodistas te trae problemas. En tu caso, ¿cómo ha sido en Venezuela? ¿Fuiste bien acogido después de los años o te costó hacer ese camino para encontrar ¿cómo te digo? Esa aceptación de parte del gremio? Sí, bueno, las dos cosas pasan aquí también. O sea, el Colegio de Periodistas es bastante celoso con la gente que está ahí. Por eso yo nunca me atribuyo además el título de periodista, porque yo no soy periodista, pero yo sí soy comunicador, porque todos los que nos comunicamos somos comunicadores. Aprendo mucho de ellos, tengo grandes amigos en ellos. Muchos de los que están en la fuente tampoco lo son, en la fuente de tecnología tampoco lo son, sino que son más bienvenidos desde otras áreas. Muchos son ingenieros, algunos son ingenieros con posgrados después y especializaciones en periodismo que los ayudan, otros no. Y yo siempre he sido muy respetuoso de eso, ¿no? Del grado de eso. Sin embargo, yo creo que uno tiene que ser sumamente sincero. O sea, yo conozco más gente de electrónica que programa que los mismos computistas que estudiaron conmigo.
porque terminaron ascendiendo en posiciones gerenciales, etcétera, dentro de la industria. Y realmente muchas veces es más útil un programador que conoce realmente el problema que quiere resolver que un buen programador pero que no entiende el problema que tiene que resolver. Entonces eso lo habrás visto tú en la práctica. Además de que las generaciones anteriores a la nuestra, no había simplemente gente que hubiera estudiado sistemas o que hubiera estudiado computación, era gente venida desde otros lados. Mi gran jefe en la universidad, Andreas Meyer, que era el que daba computación gráfica, él no era una persona que viniera de computación, y él tenía un doctorado, etcétera, pero él venía de otras áreas distintas, porque en aquel entonces la computación fue inventada prácticamente por esa generación, o sea, por lo menos desde el punto de vista académico, o sea, la carrera no existía como tal. Y yo creo mucho en eso, yo creo mucho en la capacidad de que la gente pueda hacer cosas. Obviamente hay áreas donde no te puedes meter si no tienes la especialización máxima. Es decir, no, por mucho que yo sepa de cosas de salud, no me puedo meter a operar a una persona. O sea, hay niveles y niveles, ¿no? No puedes poner un técnico en una central nuclear que no haya sido debidamente entrenado, por más que sepa y que sea entusiasmo. No puedes poner a correr a alguien en Fórmula 1 porque haya visto todas las carreras de Fórmula, porque lo más probable es que cause un accidente, etcétera. Y hay niveles o hay sitios donde tiene que estar ahí. Pero fíjate, la mayoría de la gente, por ejemplo, que juzga y son críticos culinarios, no necesariamente saben cocinar. O sea, son cosas que nosotros tenemos que asumir. La universalidad del hombre, yo creo que fue uno de los grandes conceptos que se nos heredó y que nosotros lo hemos destrozado con una sobreespecialización que a veces es muy productiva, pero que a veces es innecesaria. O sea, ¿de qué me sirve ser el mejor programando si nunca entiendo el problema que tengo que resolver? Y eso es más bien mi posición. O sea, yo quiero llevar lo que sé de computación a la gente que no lo entiende para que lo pueda tomar las decisiones. Entonces, cuando tú le hablas de seguridad a un director de una unidad de negocios dentro de una empresa que no es un computista, que no es un ingeniero en sistemas, tú tienes que explicarle los riesgos para que él los entienda. No es que te tienes que bajar a darle un programa en Assembler para decirle, mira, este es el programa en Assembler que te especifica el problema que te dije el otro día. No, no, tú tienes que explicarle con ransomware, mira, si te pasa un ataque de ransomware, no vas a poder resolverlo. Y cuando lo resuelvas y pagues por él, a lo mejor te dan la clave, y cuando te den la clave no sirve, o te vuelven a atacar a los 5 días porque no has resuelto el problema que lo causó. Eso es lo que necesitas saber. Entonces yo pienso que esos puentes hacen falta mucho. En particular, terminando de responder tu pregunta, la fuente en Venezuela es bastante unida. Yo he aparecido en distintas televisoras, en Globovisión hace tiempo que no aparezco por ya un convencimiento político que tenemos muchas personas acerca de la línea editorial de él, pero aparecí muchas veces ahí. He aparecido en otra emisora que se llama IBC, y frecuentemente las radios me llaman para hacer digamos que intervenciones cortas, hablar sobre noticias o sobre acontecimientos del área de esto, y de hecho estoy preparando algunas sorpresas más en esa área. Ok, a ver, Alcides, y vengámonos un poquito a los tiempos modernos. Ya sabemos que tienes una carrera muy extensa en el área, más que todo el área, como tú dices, no querías dedicarte a la parte mecánica, ni a las bases de datos, ni a programar, y te fuiste por esta otra parte que es tan apasionante, porque realmente creo que de alguna otra manera el hecho de, como tú dices, de ser comunicador y tener esa capacidad para poder transmitir conocimiento, no es toda la gente que lo tiene. Y uno llega a tener excelentes profesores, como lo indicabas, pero el hecho de que uno tenga un excelente profesional en ciertas áreas, no necesariamente la comunicación es algo que sea lo primordial en esas personas. Eh, a 24 meses de una pandemia, Alcides, ¿qué es lo que la tecnología, desde tu punto de vista y de la experiencia que ya tienes de más de 30 años en esto, qué es lo que ha venido a cambiar la pandemia en la forma en cómo tratar la información que tenga que ver sobre tecnología en tiempo de pandemia como tal? Sí, bueno, que lo primero, que una muestra de lo que tú decías, de lo mal que pueden comunicar los buenos profesionales, son los manuales, ¿no? Si nosotros leemos cualquier manual de un dispositivo tecnológico, nos daremos cuenta de que los ingenieros por norma no sabemos comunicar muy bien qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, más allá de eso,
Yo pienso que el impacto de la pandemia sobre la tecnología no ha sido mucho. Permíteme explicarte el por qué lo digo de esta forma. Yo pienso que el impacto ha sido al contrario. La tecnología ha sido la que ha impactado sobre la pandemia, o la pandemia ha impactado no sobre la tecnología, pero sí sobre la visión que tiene la gente de la tecnología. Es decir, los desarrollos de Intel, de procesadores, de ARM, de Apple, etcétera, no tienen nada que ver en este momento con la pandemia. Los desarrollos de Qualcomm no tienen nada que ver con la pandemia, o tienen muy poco que ver con la pandemia. ¿Ok? Pero sí hay cosas que han tenido que ver con la pandemia, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la interfaz de usuario, las aplicaciones finales, digamos que los bordes de la nube, por decirlo de alguna forma, las implicaciones sobre trabajo remoto. O sea, hemos hablado mucho sobre trabajo remoto a lo largo de todo este tiempo, y hemos visto algunas soluciones de software que han cambiado. Estamos usando una que se hizo famosa de la noche a la mañana, a pesar de no serlo, que es Zoom, ¿ok? Pero no lo era antes de la pandemia, y con la pandemia logró una capitalización increíble, un crecimiento increíble, y eso, pero esto no es tecnología de hardware. Aquí no hay nada realmente nuevo, más allá de lo que ya había hecho el creador cuando se vino de trabajar de Cisco y empezó a decir, mira, yo creo que Cisco no lo está haciendo lo suficientemente bien y creo que lo podemos hacer mejor. Hemos visto cambios. Las comunicaciones de Zoom pasaban por servidores en China, y ya vimos que los obligaron a que no pasaran por China para que no fueran tan susceptibles de ser espiadas. Hemos visto crecimiento, hemos visto nuevas soluciones sobre esto, pero lo que hemos visto realmente es un cambio en el relacionamiento de las personas con la tecnología y en el uso de la tecnología por parte de las personas. Las personas hemos cambiado, las personas sí hemos tenido un impacto muy fuerte, muy, muy fuerte. Yo te pasé un material que escribí hace poco para la Cámara Venezolana Americana de Comercio en Venezuela, Venancham, donde hablaba un poco de cómo nos está cambiando, cuál ha sido el impacto sobre la tecnología, abusando un poco ahí digamos que sobreponer el concepto sobre eso, pero realmente no es la tecnología, sino sobre el uso que damos de la tecnología. Y lo comienzo con una anécdota que viví yo. Yo estuve, por razones familiares, tuve que estar en España la mayoría del año pasado. Eh, Al momento de ir a un McDonald's un día, en una de estas bajas ya de las olas de COVID que vivimos en Europa, que fueron bastante fuertes, al momento de ir a un McDonald's para comprar mi comida, para llevármela al carro, para comerla en el estacionamiento, porque era lo único que tenía ahí, y estaba al lado de una tienda de electrónica muy interesante y no me quería ir del sitio, y esa fue la opción que vi de comida que me gustaba. Había un niño pequeño con su padre, y el niño se quería meter a la parte de adentro del McDonald's donde estaban cocinando. Por supuesto que la gente del McDonald's lo estaba sacando educadamente, y el papá estaba como apenado, y el papá decía, perdónenlo, pero es que él hasta ahorita no ha conocido más nada que nuestra casa y la casa de y la casa de su abuela. ¿Ok? Y eso me hizo a mí pensar en lo que dio título al artículo que te mando, y es que realmente la pandemia nos ha afectado a todos, y que pandemia somos todos, y no como andan diciendo por ahí, que son los niños que nacieron desde el 2006 en adelante, desde el 2016, perdón, en adelante, y que se han visto afectados por la pandemia. Nosotros nos acostumbramos a hacer un montón de cosas desde casa que no hacíamos antes, y si vemos, por ejemplo, que las soluciones de trabajo remoto han crecido, y si vemos un montón de cosas que han cambiado para darnos facilidades a nosotros, pero tú no has oído de que haya un protocolo nuevo de trabajo remoto o de conferencia que sea diferente. O sea, no hemos oído ni siquiera un codec distinto de video. Hemos visto, gracias a esto, porque nos quedamos en el 265, que ya estaba en el mejor de los casos, o el 264, que ya estaban de alguna forma determinados, y no hemos visto nada diferente por culpa de la pandemia en eso. Pero lo que sí hemos visto es muchas más suites de colaboración, de trabajo remoto, muchas más herramientas que han venido por esto. Y eso es lo que ha pasado con la pandemia. Nos ha obligado a interactuar a través de Internet. Se ha visto los ISP en un lío enorme para subir los anchos de banda. YouTube, si te recuerdas, al principio de la pandemia en el 2020, porque la pandemia, aunque es 2019, el inicio, realmente a partir de marzo del 2020 es que empezamos a sentirla en el resto del mundo. YouTube tuvo que bajar la resolución de alta definición en Europa para poder sobrevivir en esos días, porque se había disparado el consumo de una forma tal que hasta que lograron prender los distintos pares de fibra que tenían apagados en esos cables, subir las infraestructuras y acomodar todo, eso nos había traído problemas serios,
de que estaban colapsando las redes en distintas partes por el consumo de video en streaming. Entonces, bueno, es un poco eso lo que yo planteo en el artículo y es un poco de lo que hemos visto. O sea, yo me encontré con cosas tan interesantes como que la gente, por ejemplo, en Francia, al momento de renovar sus contratos, las empresas les estaban cuantificando el día de trabajos en casa que podía tener. Es decir, vamos a hacer el contrato y una cosa es el salario, otras bonificaciones, otras son los días de vacaciones y otra es el número de días de trabajo remoto que puedas tener por semana, porque eso ya se había convertido en un plus para la gente que estaba ahí. Empezamos a ver cosas distintas, diferentes, ¿no? Por ejemplo, hablé con un médico y me decía, mira, este año hemos tenido menos gripes porque la gente ha estado con la mascarilla, ha estado resguardada y hay menos gripes y eso tiene un impacto sobre nuestra salud, que no sabemos si va a ser positivo o no, o no lo va a ser, pero que está. Empezamos a ver que la educación remota o la educación a distancia tuvo que ser aceptada sí o sí. Había mucha gente que no quería. Yo tengo un amigo a quien aprecio mucho aquí en Venezuela, que tiene una academia de Adobe increíble, una de las mejores de Latinoamérica, da clases, es certificado en Adobe, en Apple, en varias grandes marcas de software, y él siempre se había negado a dar clases de manera remota porque decía que el valor del presencial era muy alto y todo, y tuvo que cambiar su modelo de negocios para incluir clases no presenciales porque si no, desaparecía su negocio. Hemos visto que las aplicaciones de delivery que han terminado de tener un despegue enorme en Venezuela no habían llegado con fuerzas ni de ninguna manera y se dispararon y llegaron grandes jugadores del resto del continente para venir ahí. En otros países ha pasado lo mismo, hay delivery para todo, hay un medio delivery o un semi-delivery que es el pick-up, que, o sea, donde tú pides y simplemente pasas y apenas recoges las cosas, pagas, o ya pagaste incluso antes y solamente las recoges y te vas. O sea, hemos visto mucho uso de la tecnología para minimizar el contacto físico, ¿no? Y eso agarra y nos impacta a nosotros que somos generaciones Y, que somos baby boomers, que somos generaciones distintas, incluso hasta los millennials que nunca habían pensado en ahorrar, se encuentran con un golpe de repente de que tienen que empezar a ahorrar, porque de repente ven que puede pasar 4 meses sin que tengan trabajo, porque no pueden salir a la calle a trabajar, porque el sitio donde trabajan cerró. O sea, ha cambiado la vida de nosotros y yo creo que ese aspecto económico ha sido el principalmente afectado para nosotros, ¿no? Pero también cambió ese aspecto de conectividad, necesidad de ancho de banda. Todo el mundo es experto en cuánto nos hace falta para saber, tener un streaming de 4K en casa o no. El surgimiento de muchas ofertas de conexión cada vez más altas, etcétera, hasta que me encontré con algo que es rarísimo. Y ahí sí te cedo la palabra para que tú me digas qué opinas de eso. La dismorfia por Zoom. Resulta que cuando abren las clínicas de cirugía estética en Estados Unidos, después de todo esto que está ocurriendo, hay un pico en las necesidades de la gente para operarse. ¿Por qué? Porque han pasado horas y horas y horas frente a la computadora viéndose a la cara y entonces piensan que el mentón no es el adecuado, que la nariz es muy grande, que tienen bolsas bajo los ojos, que las orejas están salidas con los famosos tapabocas o algo. No sé qué opinas tú con eso. O sea, la contemplación de uno mismo a través de toda esta serie de videoconferencias. ¿A ti te ha afectado? ¿Te has dado cuenta? Y no, de hecho, haciendo lectura de la información que me enviaste, hay dos puntos que me llamó mucho la atención, este que me estás mencionando ahorita, y la otra parte que tiene que ver con la parte de la distorsión digital del tiempo. Creo que son dos de las grandes cosas que se está hablando muy poco de eso. Yo en un par de podcasts anteriores he tratado el tema con con una psicóloga sobre el tema del empleado quemado, el famoso burnout, que nos está afectando a todos de alguna otra manera porque las jornadas laborales se han extendido y muchos de los empleadores no han entendido de que la vida sigue exactamente el mismo ritmo. Estás en la casa y si bien es cierto, estás trabajando remotamente, las actividades de la casa continúan. Y yo creo que en tu caso, Alcides, y en el caso mío, nosotros no venimos de una era digital, nosotros venimos de la era analógica. Nosotros todavía fuimos de las personas que crecimos jugando en los potreros, no sé cómo le llaman ustedes allá en Venezuela, Sí, sí, sí. pero que estábamos más acostumbrados a la vida cotidiana en que vos compartías con tus amigos
y que eso que te caías, te rompías, andabas todo el tiempo, como digo yo, como un Cristo, pero nosotros venimos de esa época. Entonces, somos personas que de alguna u otra manera reconocemos el valor que existe posterior al trabajo. O sea, no, para nosotros no todo es trabajo. Debe haber un equilibrio entre lo que es la parte laboral y la vida. Y yo, como le digo a la gente, ¿qué haces vos? ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar? Y creo que la gente ha confundido este tema y en muchas ocasiones yo he escuchado a empleadores llegar y decir, de por sí estás en la casa, no estás haciendo nada, puedes quedarte 2 horas más trabajando o haciendo esto porque lo necesitamos para mañana. Y es terrible ese punto, o sea, esa transformación de llegar y ver el tiempo como algo que no tiene valor, porque es digital. Entonces es muy distinto que si yo te veo en la oficina de 8 a 5 de la tarde, sé que físicamente estás ahí y que creo mentalmente que te vas a cansar por estar ahí. Pero si estás pegado de las 8 a las 5 por un medio digital, a través de una pantalla, parece que ser que no, para muchos empleadores que no es ese tipo. Y sobre esto que comentabas, no solamente te lo he escuchado a ti, he escuchado a varias personas hablando sobre este tema. Y curiosamente, bueno, yo creo que a nuestra edad es difícil, así ya uno empieza, más que peinar canas, muchas veces ya ni siquiera muchos de nosotros no tenemos que peinarnos porque el pelo a veces se nos cae. Pero ya nosotros hemos aprendido de alguna otra forma nos conocemos tanto que nos aceptamos tal como somos, porque estamos en un proceso ya de envejecimiento, pero no es lo mismo como tú dices para personas que están en ciertos rangos de edad. Yo sí lo he visto que inclusive en las reuniones es un punto importante, inclusive muchos empleadores han dicho, mira, si vas a estar en una reunión, intenta arreglarte, maquíllate para que te veas bien, pero eso fueron los primeros días, ya después de los primeros meses, cuando de un momento a otro tenías que asistir 5 o 6 reuniones en un día, ya mis compañeras ya no las lograba ver de la misma manera maquilladas porque era terrible, estaban dentro de la congoja y además de eso los hijos estaban en las casas. Entonces, no solamente tenían que estar con el trabajo, sino tenían que estar atendiendo a las necesidades muchas veces de los hijos, porque mucha gente no tiene personas que le ayuden en la casa con las labores de la casa. Y entonces, claro, es muy normal ver a las 4 o 5 de la tarde a alguien que ya, como tú dices, ya tiene sus ojeras, ya no se le ve el, no se le ve la cara como se le ve a una persona a las 8 de la mañana que se supone que ya viene descansadito, recién bañado y todo lo demás. Eh, yo creo que sí, que es un tema de conversación y creo que no solamente es un tema de conversación, sino es un tema de preocupación, porque como lo has dicho, inclusive yo he leído en las últimas 2 o 3 semanas un poquito sobre el tema de las personas que se han expuesto a cirugías plásticas, precisamente para poder de alguna u otra manera solucionar estos problemas. Y lo más increíble es que muchas de esas personas hay cosas como, por ejemplo, o sea, a través de una pantalla, vos no te ves si estás pasadito de libras. Generalmente nos vemos de esta parte hacia arriba, pero las personas que entran en esta fase que vos estás diciendo, sí se ven así completas, se ven completas en la pantalla, aunque no los estén viendo, porque son ellas mismas, es una proyección. Y he visto casos de varias personas que han fallecido precisamente producto de una cirugía plástica, porque querían quitarse unas cuantas libritas de encima y se han complicado y han fallecido en la intervención. Eh, no sé, Lamentable, lamentable que eso sí, ocurra, ¿no? Y yo pienso que uno tiene que aprender a aceptarse como es, pero ocurre, lamentablemente ocurre porque estás viendo mucho tu imagen todo el tiempo y te vuelves más crítico y más crítico. Y yo pienso que ahí si no tienes unos niveles de seguridad lo suficientemente altos, la repetición de tanto verte en pantalla tiene un efecto y eso habrá que dejárselo a los psicólogos y psiquiatras que lo discutan para ver los efectos, pero es una realidad, es algo que está ocurriendo. Estamos hablando de cifras estadísticas
de la misma Asociación de Cirujanos Plásticos en Estados Unidos, donde dicen que el repunte no es equivalente a lo que tenía que pasar por el tiempo que estuvieron cerrados o sin atender, sino que es un repunte mucho más grande que eso. O sea, que imagínate que el acumulado de varios meses sin abrir y cuando vuelven a abrir, dicen todavía que es mayor la carga que lo que era, digamos que la demanda acumulada de todo ese tiempo, implica que algo ocurre. Y ese algo que ocurre hay que buscarlo, hay que reforzarlo, o sea, reforzarlo no, atacarlo para que no, más bien debilitarlo para que no, pero hay que darse cuenta de que eso es así. Y en la parte de la distorsión digital del tiempo, fíjate que incluso hasta en Portugal estaban sacando una norma ahorita, ya debe estar la ley, no he revisado en estas últimas semanas, para que los empleadores no puedan llamar o no puedan escribirle a sus empleados constantemente en horas que fuera del horario laboral, ¿no? Así como hay jefes que cuando empezó esto empezaron a obligar a la gente que a las 8 de la mañana se reportaran, dejaran la cámara prendida, después lo vieran de nuevo a las 10, a las 12, a las 2, a las 4, a las 6, etcétera. Está empezando a surgir esta contracorriente de decir, epa, hasta cierto momento, hasta cierto punto, las cosas son así. Lo cual también es malo porque cuando existe una emergencia real en la oficina, entonces va a ser ilegal que contactes a la persona que está ahí enfrente, ¿no? De hecho, eso que estás comentando, el derecho de desconexión en Portugal ya pasó, ya es ley. Y es algo que yo comentaba a lo interno del lugar donde yo trabajo, porque precisamente yo les he dicho a la gente, como te digo, yo sí soy muy defensor del tema de que uno tiene que tener vida y tiene que dedicarse a otras cosas. Yo soy uno que mis horas libres a mí me encanta estar viendo series. Curiosamente todavía somos de los que vemos televisión porque mis hijos, el mayor tiene 25 años y creo que si ha visto una hora de televisión en los últimos 2 años de pandemia ha sido mucho. Ellos son de estar pegados a una pantalla de un teléfono o de su computadora viendo, consumiendo. Video en demanda, sí, sí. Exacto, específicamente. Pero como yo le comentaba a otra gente, le hice una pregunta a un español con el cual compartimos un ratito en su podcast y yo le decía a él que cuántas horas había consumido de la televisión local en el último año. Y la respuesta fue cero. Le digo, es curioso porque yo las horas de almuerzo mías para yo distraerme un poco de todo enciendo el televisor y curiosamente 2 o 3 canales que me gustan a mí a ver mientras yo estoy comiendo y casi a veces nada más para estar acompañado, porque almuerzo a una hora distinta de mi esposa y mis hijos. Uno de ellos es el Deutsche Welle, el otro es Ajá, sí, sí. Televisión Española o el canal de Historia, el History. Entonces, son los 3 canales, pero los consumo. Pero yo le comentaba a él, ¿y cuántas horas has consumido de televisión de la normal? Y me decía, cero. No he visto ni una sola vez, ni he dedicado un minuto a ver nada de la televisión. Entonces, el tema también de eso que tú hablabas del tiempo de la desconexión, eh, hay algo que me parece a mí todavía mucho más complicado y de más análisis, Alcides, y es el tema, si bien vos decías, ¿cómo podría haber afectado esto? Como lo hablabas del ejemplo del niño que había salido de la casa y que no había tenido interacción con nadie durante este tiempo, y era lo primero que él estaba viendo. Eh, lo veo con algunos por ejemplo, con mi hija, que tiene 14, 15 años, que pasa por una etapa muy difícil de su vida. Y una de las cosas que más uno tiene en esas edades es que empieza a formar su carácter, lo que vas a tomar decisiones, en qué vas a estudiar, qué quieres hacer en el futuro. Y uno ve un proceso de indecisión tremenda con respecto a qué quieren ser, porque sienten que el mundo se les vino encima, tienen muy poca interacción con sus compañeros. De hecho, muchos de ellos se han limitado a verse por una pantalla, como tú dices, y a hacer reuniones de cada 15 días, pero no es lo mismo. Eh, Claro, claro. no sé cómo sos vos, Alcides, en ese tema, pero yo soy uno que a mis compañeros de mis edades, generalmente,
le digo a la gente, nosotros somos muy cariñosos, somos de esos que cuando nos Ujú. lográbamos ver, nos abrazamos y ¿cómo estás? Y uno se sentía alegre de ver a la otra persona. Y ahora todo eso lo hemos tenido que interrumpir y se siente extraño. Claro. Ahora, ¿cómo, Además del nivel de intimidad, ¿no? Porque cuando tú sí, te encuentras con una persona de tú a tú, te puedes sentar a hablar de cualquier cosa, a veces intrascendente, pero es un nivel de intimidad distinto. Como yo no te voy a llamar a ti para sentarme a hablar de repente de cualquier cosa, sino que te llamo porque tengo un propósito definido normalmente. Si no con esa fuerza que tenían antes cuando uno se encontraba de manera casual y simplemente empezabas a hablar de cualquier cosa que estuviera en el ambiente, que te estuviera preocupando o de cualquier tontería. Y ese nivel de intimidad yo creo que es lo peor, lo más sensible que hemos perdido, pues de alguna forma lo que más daño nos puede hacer como sociedad, ¿no? sí, y te lo hago así porque quiero hacerte la siguiente pregunta, así como, devolviéndote un poco sobre lo que me estabas preguntando al principio, que es este tipo de, esta sociedad que está en ese rango entre los 12 a los 18 años y que ha visto de alguna otra manera interrumpida su proceso o sea, de sus relaciones interpersonales y que está desbocando en problemas psicológicos grandes, inclusive, no sé si has logrado leer de que ha aumentado considerablemente la tasa de suicidios alrededor del mundo en personas jóvenes y en personas que de alguna otra manera no se les había determinado, no se les había logrado detectar algún tipo de problema psicológico. Eh, ¿Qué piensas con respecto a eso? ¿Cómo crees que la tecnología podría ser adaptada para poder ayudar a estas personas a no sentirse como se sienten ahorita? Como yo he escuchado muchos de ellos leer, decir, es que me siento sola. Y aunque interactúe en el día con un montón de personas por la pantalla, no se sienten acompañados. Y tiene sentido, porque físicamente las personas no están ahí. ¿Cómo podría la tecnología transformar esto? Porque ahorita estamos hablando de que dentro de las 5 grandes tendencias para este año 2022 tienen que ver entre ellas el Internet de las Cosas, se está viendo la parte de Machine Learning y la parte de inteligencia artificial, precisamente muy al lado, como tú dices, no tanto de cosas de innovación, de hagamos que la famosa esta singularidad tecnológica llegue en el 2030, como mucha gente lo ha dicho, sino cómo adaptarla de alguna otra manera para que la gente sienta un poco más cercana a las personas, mucho más cerca a aquellas cosas que no puede hoy vivir directamente. Fíjate, yo creo, Ronald, que ahí arrastramos nosotros un error conceptual que no nos ha dado tiempo de darnos cuenta de que estamos precisamente cometiendo el error. Y es que todo lo que tú me dices es cierto antes de la pandemia, en cuanto al aislamiento social, en cuanto al uso de las pantallas, interacción, pero es contrariamente, el efecto es contrario a partir de la pandemia. Yo te voy a hacer la pregunta de esta manera para que te des cuenta de qué tan distinta es la situación en este momento. ¿Cuánta gente crees tú que no se suicidó gracias a que tenía Netflix en su casa para estas largas cuarentenas? ¿Cuánta gente crees tú que no cometió suicidio gracias a que podía conectarse con su madre, con su padre, con sus amigos, hacer fiestas en Zoom y celebrar su cumpleaños en Zoom? ¿Cuánta gente crees tú que gracias a que estaba viendo a Ted Lasso en Apple TV, mejoró su ánimo y no cometió ningún tipo de experiencia tipo suicida? Es más, ¿cuánta gente crees tú que se salvó de bullying físico en muchas escuelas y todo al no tener que asistir y que hoy en día están más contentos de lo que podían estar hace 2 años cuando tenían que asistir todo el tiempo y ser víctimas del bullying? Fíjate que es cuestión de darle un poquito la vuelta y darnos cuenta que no es más nada que una herramienta, la tecnología, ¿no? La tecnología es como un revólver, o sea, si viene el oso a comerte y tú le disparas al oso, fantástico, para ti salvaste la vida y te sientes bien. El ecologista dirá que malo, mataste al oso, que no tenía nada que ver, tenías que dejarte matar por el oso porque él estaba en su sitio. Si el revólver lo usa un ladrón o la pistola lo usa un ladrón para cometer un daño, sería malísimo, pero si lo usa un militar para ganar la guerra, dependiendo del lado que estés, de los ganadores o los perdedores, lo verás como lo mejor. Entonces, lo mismo pasa aquí. Yo lo que sé es que mucha gente
habla de la alienación que ocurre en la mente de la gente que está con todo el tiempo pegado a una pantalla, y sé que es cierto, pero conozco casos, sin ser psicólogo, sin ser ningún profesional en esto, estoy hablando solamente de mi opinión, pero yo conozco casos de niños que eran infelices en su vida y eran muy felices jugando Tibia, o eran muy felices jugando World of Warcraft, o jugando Call of Duty, o cualquiera de estos otros juegos, porque en esos juegos ellos eran alguien, y en su vida real eran unas personas sumamente infelices. Entonces, esto depende, hay un enfoque particular a cada uno de ellos. Que nos está restando habilidades sociales de un tipo, sí, pero que nos está brindando otras también. Tengo un gran amigo puertorriqueño viviendo ahorita en México, a lo mejor lo has oído escuchar, desarrollador de aplicaciones, músico, etcétera, que se llama Ricardo Alcocer. Ricardo tiene un hijo, su hijo está en Puerto Rico, él vivía en Silicon Valley antes, ahorita vive en Ciudad de México, y él se veía con su hijo todos los días de la noche jugando en la red de PlayStation. Y era amigo de los amigos de su hijo, y los amigos de su hijo lo consideraban como otro amigo más porque jugaba ahí. O sea, todo es el uso que le deja la tecnología, y todo depende un poco de cuál es la situación real en casa, ¿no? Hay gente que pasó estas cuarentenas, por ejemplo, conocí un caso de una persona en Madrid que pasó 6 meses encerrado en su casa. Es una casa de 18 metros cuadrados, un apartamento mínimo de 18 metros cuadrados que ni siquiera tenía una ventana para el exterior, porque tenía una ventana para un patio interno. O sea, ¿cómo logras tú que una persona en una situación así no enloquezca? Si las herramientas te ayudan a distraerte, a irte afuera, a hablar con otras personas y hacerlo, a mí me parece fantástico. Entonces, yo creo que el problema no es de ningún momento la tecnología. Por el contrario, la tecnología puede estar ayudando mucho más de lo que vemos, y el problema es completamente en el campo social, y tenemos que resolverlo en el campo social utilizando para eso lo mejor que podamos hacer en la tecnología, ¿no? Y a mí sí me parece que en eso han faltado como iniciativas de sitios de encuentro para jóvenes, de sitios de encuentro para personas con intereses comunes que sean más grandes. Aunque he visto algunas, he visto muchas. Hay gente que se reúne para hablar de perritos, hay gente que se reúne para hablar de Reiki, hay gente que se une para hablar de FTA, de antenas satelitales y programación libre, free to the air. Hay gente que se une para hablar de bases de datos, aunque no lo creas. O sea, hay gente que se reúne para hablar de distintos temas, y ese tipo de herramientas son buenísimas. O sea, obviamente nos afecta, y nos afecta el aislamiento, ¿ok? Y sí, hay gente que tomará un mal camino con el uso de la tecnología con esto, pero también hay gente que yo creo que se está salvando gracias a la tecnología, que está pudiendo tener ese contacto. En Venezuela nos pasa ahorita que nunca habíamos conocido el efecto de la emigración. Nosotros habíamos tenido muchos inmigrantes, la gente quería venir a vivir a Venezuela, nadie quería irse de Venezuela, el buen clima, la buena comida, las mujeres bonitas, los hombres simpáticos, la buena música, todo, o sea, una confusión de cosas increíbles, pura vida, como dicen ustedes en Costa Rica también. O sea, es como la gente de Costa Rica, la gente de Costa Rica no se quiere ir mucho, se va. Alguno que tiene un sueño profesional que persigue hacia afuera, pero a la gente le gusta quedarse en el país porque el país tiene muchas cosas, playas, selva, buen café, buena gente, etcétera. Bueno, un poco más de lluvia de la que yo creo que haría falta, pero más allá de eso, el resto del país es un país muy bello, y recuerda mucho a Venezuela también en eso. Pero cuando se empieza a ir la gente, vieras cuánto ha servido las teleconferencias, las videoconferencias, para que esa gente no se sienta sola en donde está. O sea, esa gente que canta cumpleaños, una torta en Boston y una torta en Caracas, y cada uno una tableta en un lado, y comparten como si estuvieran haciendo una fiesta, o que pican una yaca en diciembre, que es nuestro plato nacional y que hacemos siempre para esa época, o que hacen su pequeña fiesta, o incluso que hacen un asado de un fin de semana, y lo comparten. Ha sido muy bueno también. Entonces, básicamente se trata de buscar las mejores aplicaciones de la tecnología, se trata de que de alguna forma las generaciones sepan aprovechar lo que tienen, y la parte psicológica, y eso no me atrevo a meterme demasiado en ella porque es muy profundo y no quisiéramos dar un mal consejo a eso, pero sí me preocupa, y me preocupa mucho, y me parece que es un tema que debería desarrollarse, y deberían haber muchos congresos en este momento y mucha gente trabajando en eso, y deberían haber iniciativas de la OMS para tomar la salud mental como una parte importante de la salud,
mucho más importante de lo que lo toman hasta ahorita, porque hay muchísimos casos de depresión en el mundo en este momento, a todos los niveles de edad, y la depresión se manifiesta de formas muy diferentes, y entre ellas puede ser en algún momento con ira, en otros momentos con tristeza, pero también en otros momentos con intentos suicidas, ¿no? Y para ir cerrando al CIS, porque inclusive había hecho una promesa de que fuéramos un poquito entre 50 y una Pero hora breves. y breve, si no fue así. Voy a poner como dicen, la mano dentro de la herida para ir cerrando Ajá. con este tema que estamos, porque si bien como lo que estamos conversando ahorita y como somos tecnólogos, nosotros vemos a la tecnología con más positividad que, que lo que otra gente lo ve. A ver, en estos 24 meses porque en general podríamos hablar de más o menos 24 meses, 18 meses, como tú dices, aproximadamente en Latinoamérica, el tema de pandemia. Si bien es cierto, sabemos cómo la tecnología nos ha ayudado a poder estar cerca de nuestros familiares, de nuestra gente querida, a poder continuar laborando y demás, también hemos visto un crecimiento enorme, casi 8 o 9 veces con respecto al contenido. Vos como comunicador, eh, sabes cuál es la importancia de obtener información de una fuente verídica. ¿Qué hacemos con el tratamiento de la información falsa? ¿Cómo hacemos? Porque he visto N cantidad de personas que han hablado sobre este tema, sobre técnicas para poder llegar y detectar cuando la fuente de una información está alterada y no es correcta, pero de alguna otra manera eso también está, inclusive hasta la misma tecnología, es increíble, pero hemos visto noticias falsas sobre temas de tecnología. Claro. Entonces, ¿qué opinas de este tema, o sea, de este aumento tremendo en información incorrecta que hay? Y sobre todo, ¿cuál sería el consejo que vos le darías a la gente, vos como comunicador en este ambiente, en el área de TI, para poder llegar y encontrar fuentes que sean confiables? Y sobre todo, otro tema que es muy importante es que las noticias falsas se actualizan muy rápidamente. Vos puedes ver una noticia correcta de una fuente fiable qué sé yo, cada día o cada 3 horas, cada 4 horas, pero vas a ver en cuestión de un minuto, puedes ver 4 o 5 twitters de bots o de alguna persona ahí que está mal informando sobre un tema. ¿Qué comentario te merece esa situación? Es un tema complejo realmente, obedece completamente a lo que había predicho Marshall McLuhan, que nos había dicho de que el mundo se había vuelto una aldea global en su momento, ¿no? Pero McLuhan también decía que realmente nosotros creábamos nuestras herramientas y después las herramientas nos cambiaban, ¿no? A nosotros. Y eso es cierto. Las herramientas tienen que adecuarse con algunos algoritmos, por supuesto, para poder determinar fake news y poder pararlos. Tiene que haber alguna forma de poder parar especialmente esos fake news que pueden traer problemas. Inclusive a veces hay información real que también es conveniente poder pararla, pero bueno, ahí entraríamos en unos temas que se llaman censura, que realmente es mucho más difícil porque cuando tú dices, bueno, la información es falsa, todavía sientes como una cierta, digamos, disposición moral a que puedes pararla para evitar que haga daño, pero si la información es verídica, eh, hacer que se pare va a ser difícil, ¿no? Yo pienso que hace falta muchísimos cambios en todo esto, tanto como en seguridad, en ciberseguridad, también tienen que ocurrir para todo lo que es comunicación, es decir, hay que empezar a eliminar fronteras, hay que empezar a tener leyes comunes que permitan perseguir a la gente, porque el rumor que se puede producir hoy en Costa Rica y que puede ser molesto, peligroso o lo que sea, puede haberse originado en Venezuela sin ningún problema, a través de un mensaje de WhatsApp que yo te envíe y que tú repliques, por decir algo. Entonces hace falta eliminar un poco de fronteras, hace falta pensar en el mundo global de verdad. O sea, hay que darse cuenta que la aldea se globalizó y que el policía tiene que ser el mismo para cada una, para toda la aldea y no para cada una de las casas tiene que haber un policía distinto y con leyes diferentes. En lo que las empresas accedan y por los consorcios grandes, los consorcios tipo
la 3W o etcétera por el estilo, que son los consorcios que fijan las normas de funcionamiento de entidades como Internet y de entidades de seguridad y etcétera, sean cada vez más transparentes, generen digamos que una legislación más común, etcétera, podremos trabajar mejor. Yo creo que en eso vemos la superioridad que en este momento tiene sobre otras partes la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, con su tratado de GDPR para lo que es la protección de datos, etcétera, o con tratados tan sencillos como normas, por ejemplo, para las garantías de los dispositivos, que tienen que ser de 2 años cuando te los venden, no importa que tú digas que eres Apple y quieres poner 3 meses, no, tienes que ser 2 años o no vendes en la Unión Europea. Ese tipo de cosas, ese tipo de leyes que están protegiendo a toda una región, pero tendríamos que poder expandirlas, ¿no? En cuanto al usuario común de a pie, como nosotros, lo que puede hacer es simplemente verificar de dónde viene la noticia. O sea, no dejarse llevar, tener un poquito de sentido común. Yo sé que es difícil, pero hay que hacerlo. Hay que verificar si realmente lo que te están diciendo está ocurriendo o no. Por supuesto que si te dicen que está ardiendo el edificio al lado tuyo, basta con que te asomes por la ventana o que salgas corriendo de una vez por si acaso. Pero si te dicen que está ardiendo la ciudad que está al lado y tú todavía no tienes cómo darte cuenta de eso, bueno, hay que constatar si está ardiendo la ciudad que está al lado, debe estar en más de un medio de comunicación. Vamos a ver si están los medios de comunicación importantes. Vamos a ver dónde ocurre. Por ejemplo, hemos estado todo el día de ayer y hoy con el tsunami producido por la erupción del volcán en Tonga. Y nosotros podemos leer sobre los distintos tsunamis, etcétera, y eso en YouTube, pues, podemos verlo en los noticieros, etcétera. Entonces tienes formas de replicar o de conformar, digamos que de reasegurar o reconfirmar la información. Entonces cuando la información es realmente importante y te atañe, busca más de una fuente. Y busca más de una fuente con información diferente, o sea, no con la misma información. Si es el mismo mensaje repetido por 5 personas de WhatsApp, no quiere decir que vaya a ser cierto, ¿no? Eso solamente lo creía Goebbels y hacía que fuera cierto. Eso de que una mentira repetida 1000 veces se volviera verdad. Entonces hay que tener sentido común, hay que tener prioridad sobre algunas fuentes de información a las que uno considere confiables. Yo suelo usar la DW, como tú bien hablabas antes, suelo usar BBC, para nosotros de alguna forma tener algún tipo de referencia, con un poco más de, digamos que, ¿cómo decirlo?, de suspicacia, por decir una palabra decente. Puedo consultar CNN, puedo consultar las noticias de Yahoo o puedo consultar las de Google, pero empiezo a buscar que haya referencias cuando la noticia me importa. Lo que pasa es que eso implica tener una actitud consciente ante la información y no simplemente reaccionar. Y la mayoría de la gente reacciona a las informaciones solamente y no intenta aplicar una lógica a ver si es posible que pase o no. Y si no, vemos que eso siempre ha ocurrido. Si no, Orson Welles lo que pudo hacer en su momento con la Guerra de los Mundos, ¿no? De H.G. Wells, además, por coincidencia, cuando puso en pánico a todo Estados Unidos con una transmisión radial simplemente de una novela, ¿no? Describiendo una novela. Eso siempre ha ocurrido, lo que pasa es que la globalización hace que sea más fuerte. En cuanto a lo que te llega por el teléfono, desconfiar de todo lo que ves, igual que desconfiar de todo lo que ves en internet, que lo confirmes de 2 o 3 sitios diferentes, ¿no? Y espero yo que los algoritmos de inteligencia artificial empiecen a mejorar para detectar estos bulos y poder pararlos. Pero siempre tiene que ser con un enfoque más como el que tiene IBM, un enfoque cognitivo de, mira, aquí hay un bulo o aquí hay algo que potencialmente puede ser un bulo, y te presento la información y se la presento a un humano que sea capaz y que sea éticamente responsable para que verifique si es así o no es así. Porque podríamos estar cortando también una noticia que pudiera ser importante conocer. Por ejemplo, una alerta de tsunami es algo que es importante de conocer a tiempo. Y a veces no hay los tiempos para andar corroborando si es verdad o no hay los recursos para corroborar si es verdad o no hasta el momento que ocurre. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Y el uso de inteligencia artificial yo creo que nos va a ayudar mucho, el uso de computación cognitiva como la que hace IBM con Watson también. Y ojalá también se les ocurra ponerlo, por ejemplo, a funcionar en las redes sociales, a ver si detectan personas que, por ejemplo, por depresión puedan querer suicidarse y puedan advertirle a los amigos o a gente por el estilo que esté relacionado con ellos para eso, ¿no? Yo creo que eso sería una aplicación interesantísima de la tecnología y que nos humanizaría realmente mucho, ¿no? Yo pienso que es momento de rescatar esas leyes de Asimov, de la robótica, de que los robots no deben hacer daño a los humanos, no deben, siempre que puedan deben protegerlos
y no deben hacerse daño a sí mismos. Bueno, yo pienso que ese es el esquema, esas tres leyes de Asimov debemos rescatarlas para aplicarlas a la inteligencia artificial y aplicarlas en proyectos sociales que puedan detectar rumores, que puedan detectar situaciones peligrosas. Yo, en particular, soy optimista de que pienso que se puede hacer y se va a querer hacer en algún momento. Bueno, Alcides, de verdad ha sido un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Tal vez para cerrar, siempre tenemos esto en el podcast. Eh, yo no sé, yo soy uno que yo todo el día para poder estar trabajando y estar tranquilo tengo que estar escuchando música. Yo creo que la música es lo que le da muchas veces alegría al alma. En tu caso, ¿te gusta la música? Me imagino como buen venezolano, eso viene de la No, sangre, por ¿no? supuesto, yo tengo amplios gustos de música, además me gusta todo tipo de música, no toda la música, pero sí casi todos los tipos de música. Ok, y para empezar ese podcast, ¿cuál canción te gustaría que pudiéramos colocar al inicio del mismo? Podríamos irnos con los Proclaimers y poner I On My Way, que sale además en Shrek y lo reconoce mucha gente de nuestra generación y de generaciones posteriores. De acuerdo, está bien. Alcides, gracias por haber estado el día de hoy desde Caracas, Venezuela. Realmente muy complacidos de haberte tenido con nosotros. Un fuerte abrazo para ti y creo que va a ser necesario en algún momento, si es posible más adelante, que podamos conversar un tiempito adicional de algunos otros temas que tal vez aquí no fue posible conversar el día de hoy. Gracias, Ronald. Un abrazo. Cuídese.